estamos grabando. Hay que festejar Yom Ha'atzmaut y hay que festejar todo porque hay que aprovechar todo lo que uno pueda festejar en la vida, uno lo tiene que festejar. Sobre todo en esta época que la gente anda de mala onda y que estamos, mejor no leer el diario ni ver noticias ni nada porque es para suicidarse. Entonces, lo que hay de bueno hay que disfrutarlo y hay que aprovecharlo. Así que como filosofía de vida no debemos saltearnos ningún festejo, y mucho menos cuando son festejos nacionales, religiosos, como es Yom Ha'atzmaut. Así que las invito a la noche. La Mishnah que nos toca hoy es muy difícil, muy difícil. Es, si yo la hubiera leído, o sea, si uno la lee así, Stam leerla, de verdad que es muy compleja. Me tomé el trabajo de buscar, leer, investigar un poquito, entonces le encontré la gracia de lo que podemos aprender de ella y es bien interesante. Mishnah 2 del capítulo 6 de Pirkei Avot. Estamos en Pirkei Avot, capítulo 6, el último de los capítulos, Mishnah 2. Se las voy a leer primero completa, después se las voy a volver a leer en castellano, sin los agregados, y después la leemos en hebreo y empezamos a estudiar. Dice así, dice, Rabbi Yoshua ben Levi dice, una voz divina clama a diario en el monte Joreb. Desafortunados son los hombres que desprecian la Torá, pues todo aquel que no estudia la Torá es un hombre considerado réprobo, pues así está dicho en Proverbios 11:22. Cual anillo de oro en hocico de cerdo es la mujer bella pero sin sabiduría. Agrega la escritura en Shemot 32:16. Las tablas eran obra de Dios, asimismo como la escritura grabada sobre ellas. Léase Jerut, libertad, en lugar de Harut, labrado, ya que solo se considera libre aquel que estudia la Torá, pues el estudio lo eleva. Así está dicho en Números 21:19, desde Taná hasta Nahaliel y desde Nahaliel a Bamot. Como ven, es la típica Mishnah que uno dice, ya, pasamos a la siguiente. Se las voy a leer de nuevo en castellano para que la tengan, para que la tengan un poquito más. Rabbi Yoshua ben Levi dice, esto es lo único que se entiende. Una voz divina clama diario en el monte Joreb. Desafortunados son los hombres que desprecian la Torá, pues todo aquel que no estudia la Torá es un hombre considerado réprobo, pues así está dicho, cual anillo en oro, cual anillo de oro en hocico de cerdo, es la mujer bella pero sin sabiduría. Agrega la escritura, las tablas eran obra de Dios, asimismo como la escritura grabada. Grabada se escribe Harut sobre ellas. Léase Jerut, libertad, en lugar de Harut, grabado, ya que solo se considera libre aquel que estudia la Torá, pues el estudio lo eleva. Así está dicho, desde Mataná, que es la entrega de la Torá, hasta Nahaliel, la heredad de Dios, y desde Nahaliel a Bamot, elevación. Lo leemos la segunda vez y otra vez no entendemos nada. Vamos a leerlo en hebreo y después empezamos el análisis. Amar Rabbi Yehuda ben Levi, esto es lo único que entendemos. Amar Rabbi Yehuda ben Levi. Bechol yom, bayom, bat kol yotzet mehar Joreb, umachrezet ve omeret. Eso significa diariamente una bat kol. Bat kol es lo que él traduce como una voz divina. Pero bat kol sabemos que es esta voz que llega del cielo para intervenir en la vida de los hombres. Hemos hablado de bat kol, por ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos Tanurosh el Achnai, el horno de Achnai, que los sabios discuten entre ellos si un horno, esperen que me dio frío, me voy a abrigar un poquitito. Acerca de un horno, si es kasher o si no es kasher, y discuten y al final
surge una bat kol que dice, ¿por qué siguen discutiendo? No ven que Rabbi Yoshua tiene razón. ¿Se acuerdan de esa Mishnah que la estudiamos muchas veces? Entiendo, estaban todas de viaje, pero no importa. Entonces, Yom Bayom, las que entienden hebreo, esto es fácil. Las que no entienden, jueguen con el sonido que es precioso. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Vejol Yom Bayom, Bat Kol Yotzet Mehar Joreb, una Bat Kol sale del monte Joreb. ¿Qué es el monte Joreb? El monte Sinaí. ¿Ok? Ustedes saben que el monte Sinaí recibe a veces el monte Joreb. Según la crítica bíblica, son dos montes distintos. Pero como en la Torá aparece indistintamente, o sea, porque son dos relatos distintos, como en la Torá aparece indistintamente un nombre o el otro, la tradición rabínica dice, es el mismo monte, obvio. Entonces dice, Bat Kol Yotzet Me'ar Joreb, sale una voz del Sinaí, el mismo lugar donde Dios entregó las tablas de la ley, donde se escuchó la voz de Dios. Aquí dice que como que sigue un eco, que todos los días hay una voz en el monte Sinaí, como si fuera un eco de aquello, que sigue diciendo y sigue diciendo. ¿Y qué es lo que sigue diciendo? No ya, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, sino qué terrible el hombre, la persona, que habiendo estado aquí, porque todos estuvimos allí, qué terrible el que habiendo estado aquí no estudia la Torah, no la cumple. Estudiar, ustedes sabemos ya que estudiar Torah en realidad se refiere a estudiar para cumplir, no estudiar académicamente. Umahrezet de Omer. Y ahí viene lo que dice la Bat Kol, dice, hoy lahem, hoy es, qué terrible, pobres. Hoy, 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 ¿sí? Es lo mismo, es una palabra que vino del hebreo y la tenemos igual. Hoy lahem, la briot. Qué terrible las criaturas. No está hablando de hombres, no está hablando de mujeres, ni siquiera está hablando de seres, de judíos, está hablando de seres humanos, de briot. Briot son criaturas. Hoy lahem, la briot, me el boná shel Torah. Me el boná es una palabra que no tengo la menor idea qué es, nunca la había escuchado. Traté de pensarle en el shoresh, de dónde viene, no tengo la menor idea, pero él la traduce como desprecio. Así que hay que creerle. Entonces, hoy la briot me el boná shel Torah. Hoy hay de los seres humanos que desprecian la Torah. Y si pensamos que la Torá es nuestra, es judía, entonces ¿de dónde? Algo me tiene que estar diciendo cuando dice que esta voz que reverbera en el Sinaí después de la entrega de la Torá nos está diciendo qué terrible los seres humanos que desprecian la Torá. Entonces, necesariamente despreciar la Torá en este contexto es despreciar las enseñanzas de la Torá. Y yo tiendo a pensar, me está dando frío, disculpen, chicas. Yo tiendo a pensar que necesariamente está hablando de los valores. Yo estoy leyendo un libro muy, 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 muy interesante que se llama
Dios, una historia humana, y que es de un tipo que se llama Reza Aslan, iraní, norteamericano, criado musulmán, convertido al cristianismo, retornado al islam, muy interesante, tremendamente interesante. Cuando lo tenga más masticado se los voy a comentar, porque todavía no lo estoy como por la mitad del libro, pero a mí me está haciendo un poquito de ruido la manera de entender el monoteísmo, en el sentido de que, en el sentido de si el monoteísmo te obliga a decretar que todos los demás están equivocados. Y ustedes me conocen a mí, yo creo que no puede ir por ese lado. No puede ir por ese lado. No tengo idea cómo va a terminar el libro, a qué conclusión va a llegar él, pero él hace una historia de la espiritualidad humana desde el hombre de las cavernas en adelante. Tremendamente interesante, analizando los ídolos y los grabados en las cuevas prehistóricas, y cómo representaban y cómo va. Es muy interesante. Yo estoy alucinando con ese libro. Pero yo dudo, de verdad dudo, que el monoteísmo bien entendido implique decirle al otro que está equivocado. Yo puedo pensar que la única religión, la mejor religión, o sea, el único Dios es el mío. Puedo aceptar que Dios es uno solo y que cada uno lo aborda por distintos caminos. Pero yo no puedo decir que el mapuche está equivocado porque es politeísta. Encuentro que mientras no venga a ponerme una bomba en mi casa porque yo soy judía, no tengo derecho a decirle que lo de él no está bien. Si él viene a convertirme, yo tengo derecho a decirle, no, mira, te agradezco, pero yo creo esto y no voy a cambiar. No está en mis planes, no estoy vitrineando otra religión, ni otra cultura, ni otra pertenencia. Pero me parece que no tenemos, que nadie tiene el derecho. Porque creo que si amar a tu prójimo como a ti mismo implica no hacerle al otro lo que te resulta odioso que te hagan a ti, a mí me carga cuando vienen a convertirme los adventistas. Que me vengan a decir que reconozca la única verdad y la verdadera verdad. Déjate joder, yo tengo mi verdad. Entonces, yo creo que o sea, la conciencia de cada uno debería ser íntegra, coherente, lo más pura posible, lo más raigal posible, pero me parece que andar matándonos entre nosotros es, creo que ya lo he comentado en algún momento, es una cosa infantil del estilo y papá me quiere más a mí que a ti. Entonces encuentro que matarnos por a quién quiere más papá o cuál es el verdadero papá, no, me parece que no vale la pena. O sea, es que no vale la pena, que es un error humano que lleva a más guerras y más odiosidades y no vamos bien por eso. Entonces, fíjense, aquí él dice, hoy la briot me el bonash el Torah. Hoy de los seres humanos que desprecian la Torah. Y ahora te va a explicar las fuentes, y esto es lo interesante de la Mishnah, porque al fin y al cabo, esto es prácticamente lo único que dice. O sea, esta sería, si acá terminara, el tema ya está medianamente trabajado. Pero ahora va a decir tres cosas. Dice, pues, el que no estudia la Torá es una mala persona. Y de vuelta, entendiendo el estudio de Torá como
el estudio para nutrirse, para cumplir. Ups, ¿quién abrió? Ah, bienvenida, Chávez. Te voy a silenciar. Me perdí. Ya, todo aquel que no viva de acuerdo a los valores éticos. Tenemos que entender y recordar un poquito para atrás que la Torá trae valores éticos y valores de pertenencia. Si tú cumples solamente lo ético, vas a ser una excelente persona, pero no necesariamente vas a ser un excelente judío. Para ser un excelente judío, tú tienes que respetar todo lo ético y además respetar todo lo que te hace pertenecer. Porque el Shabbat, Yom Ha'atzmaut, los Hagim, la Kashrut, son cosas que nos dan identidad. ¿Estamos? Entonces, como judíos tenemos que hacernos cargo de la totalidad del paquete. Sin volverse locos, sin escindirse de la sociedad, sin salirse de la modernidad, todo lo que quieran, eso ya no hace falta ni siquiera aclararlo. Pero sí, si vos decís, no, yo soy buena gente, yo respeto la mitad de la Torá. Bueno, pero ¿qué es lo que te da la pertenencia para que te sientas parte del pueblo judío? Bueno, Pesach, Rosh Hashanah, Kashrut, Shabbat, Yom Ha'atzmaut. Pero evidentemente, si acá está hablando de las briot, de las criaturas, de toda la humanidad, y diciendo, hoy qué terrible la humanidad que desprecia la Torá, evidentemente al hablar de humanidad, está hablando de lo ético, de la parte ética de la Torá, ¿verdad? O sea, yo no digo que mal que mi vecina de acá al lado no va a comer falafel esta noche. ¿Por qué tendría que comer falafel si no tiene nada que ver? ¿Ok? Entonces dice, porque todo aquel que no estudia Torah, o sea que no cumple con las mitzvot éticas de la Torah, es réprobo, es una mala persona. Porque la Torah te da libertad y te eleva. Eso es lo que dice. Y sobre esto podríamos armar la clase. Podríamos entender que, a ver, Aileen, dime. En la medida que nosotros como seres humanos somos capaces de observar las mitzvot y vivir de acuerdo a la ética y a la moral, estamos controlando nuestras pasiones, estamos controlando cosas que todos tenemos adentro negativas que tenemos que ir trabajando en nuestra vida para nosotros mismos y para con el prójimo. Entonces, al ser una persona que estudia y que practica lo que estudia en este contexto, nos da la libertad de elegir quiénes queremos ser y cómo queremos vivir. Y eso nos eleva en el judaísmo. Y te eleva como persona, más que como en el judaísmo, te eleva como persona. Sí. Entonces ahí, fíjense, con esto tenemos la Mishnah entendida. Tomo las palabras de Aileen. Si una persona que estudia para cumplir las mitzvot, como para un ser humano general, éticas, para los judíos en particular, éticas y de pertenencia. Si tú vives de acuerdo a valores éticos, vas a ser una buena persona, con lo cual chequeamos el primero, que vas malvado, te vas a sentir una persona libre, porque estás decidiendo tú cómo quieres vivir. Check con el segundo cuestión, y eso te va a elevar. Y es choro, es lindo pensar esto como objetivo de vida en general. Ahora con el tema de la... Ya hablando de la pandemia, no volvió Susi. ¿Alguien le puede escribir un WhatsApp? Porfa, Susi, dile que la echamos de menos, que entre.
porque me escribió que le echaron de la sala porque alguien entró, pero se ve que ahora ya ese alguien salió. ¿Dónde estábamos? Ah, la pandemia. En épocas de pandemia es bueno acordarse de todo esto, porque es bueno saber que aunque yo esté sola o esté aislada o todo eso, mi libertad está en esta onda. Mi libertad está en elegir mi ética y al ser libre me puedo elevar. Entonces encuentro que es interesante como punto. Pero la Mishnah, como ustedes están viendo, es mucho más compleja, porque trae citas de apoyo que son tremendamente interesantes. Entonces, lo primero que tenemos que entender y que aprender, ustedes ya lo saben, pero lo primero que tenemos que entender es que los sabios, siempre que hablan, buscan una cita de apoyo. Y eso creo que ya como enseñanza, ya te ganaste el día. Porque lo que te está diciendo es, cuando tú hables, no hables si no tienes algo donde apoyarte. Hay tanta gente que habla puras cabezas de pescado y que uno dice, pero ya que, ¿de dónde lo sacaste? ¿En qué te basas para decir una cosa así? Y eso puede ser desde una copucha hasta una opinión sobre política internacional. ¿Por qué estás hablando de lo que no sabes? ¿Por qué entras a opinar delante de gente que sabe sobre cosas que no tienes la menor idea? Y yo creo que todos hemos estado en algún momento, en alguna reunión o alguna cosa que uno dice, no, no, ya estás ahí delante de, no sé, especialistas en, qué sé, empiezas a opinar y vos no tenés nada que ver. Hay una, bueno, no, eso me voy a ir mucho de tema, ¿no? Eh, ya, esperen que me tengo que sacar la idea de la cabeza porque se metió. Eh, entonces, fíjense, los sabios, que son los sabios del Talmud, los sabios de la Mishnah, los sabios de la Gemara, ellos no hablan si no tienen una cita que los refrende. Y eso lo hemos visto en todo el estudio de Pirkei Avot. Siempre dicen, Rabí Fulanito dice tal cosa, porque está escrito, ¿Se acuerdan? Siempre, siempre, siempre lo hacen. Acá también lo hacen, pero lo que llama la atención es las citas y las herramientas. Entonces, sobre eso es lo que tenemos que estudiar, que nunca lo habríamos visto, porque yo tampoco lo sabía tanto, y es muy interesante. Fíjense. Entonces, a ver, primer punto nos queda claro la necesidad y el aprendizaje de fundamentar nuestras opiniones, de no hablar tonteras. Dicen que siempre es mejor guardar silencio y que la gente a nuestro alrededor se quede con la duda de que parecemos medio idiotas, y siempre es mejor entonces guardar silencio antes que abrir la boca y disipar todas las dudas. Entonces, eso, cuidarnos y hablar de lo que sabemos y no mucho más que eso. Vamos a ver las citas. ¿Qué es lo que él... Y aquí vamos a aprender 3 estrategias de exégesis. Esto es lo interesante de esta Mishnah, que esto no lo sabemos. Vamos a aprender 3 estrategias de exégesis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, yo les voy a decir. Por ejemplo, en la Mishnah 6, por ejemplo, miren,
En la Mishnah 1, perdón, la Mishnah 1 del capítulo 6, que ya vimos hace unas semanas, les voy a leer un cachito para ver un ejemplo que estudiamos hace poco. Dice, nuestros sabios enseñaron, el que estudia la Torá, porque toda esta Mishnah aparentemente, o toda esta primera parte al menos, habla de la importancia del estudio de la Torá. Entonces dice, habíamos leído en la primera Mishnah, estudiar la Torá lo reviste de modestia y reverencia, lo convierte en hombre justo y piadoso, recto y fiel, lo aleja del error, sus semejantes se benefician de sus consejos, su sabiduría, su inteligencia y su valentía, todo esto lo que tiene la persona que estudia Torá, como está dicho en Proverbios 8:4, míos son el consejo y la sabiduría, mía es la inteligencia y mía es la valentía. Fíjense en esta cita, y así fueron todas hasta ahora, el sabio dice, el libro es verde, porque está dicho, y todos mis libros serán verdes. ¿Me entienden a lo que voy? Las citas siempre refrendaban lo que se estaba diciendo de una manera lineal. ¿Estamos? Mishnah 1. El que se dedica al estudio de la Torá se hace merecedor de muchas cosas. Su persona justifica la creación del mundo. Es llamado por las escrituras amigo y amado. Ama a Dios a las personas. Cachi se congeló. Michelle. Le mandé un WhatsApp a la Gachi a ver si no la voy a llamar a la casa. La Susie Bleicher está trabajando por otro lado, en una reunión de trabajo, no puede. Déjame llamar a la Gachi. Hola, ¿está hablando? ¿Se congeló? Hola. Congeladísima. ¿Ah? Congeladísima. Parece que empezó, dice el círculo israelita, es un anfitrión. ¿Ah? Ahí volvió. Ahí volví. Sí, sí. Sí. Ahí volví. Parece que me estoy quedando sin internet. Esperemos que la cosa siga funcionando más o menos bien. ¿Me escuchan? ¿Me Sí. escuchan o no? ¿Sí? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Me quedé hablando sola? Es que de repente te fuiste y estabas hablando de las 4, de todo lo que nos decía que teníamos que aprender de esto, estabas hablando tú. Ya. Lo que estaba diciéndole es que la cita de apoyo hasta ahora siempre eran citas lineales. ¿Estamos? Las rosas son rojas porque así está escrito. Y dice Dios, mis rosas serán siempre rojas. Entonces, había una linealidad de contenido en la cita. ¿Estamos? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ya. Esta vez, la cita de Yoshua ben Levi es nada que ver, absolutamente nada que ver. Entonces vamos a aprender 3 herramientas de exégesis que son muy freak. Es absolutamente judío esto de encontrarle
la manera de unir y de fundamentar tu cita. Dice, hoy la hembra briot, ¿sí? Qué terrible las criaturas que abandonan la Torah. Shekol mi she'eino osek batorah, porque todo el que no se ocupa de la Torah, nikra gazuf, gazuf, porque todo el que no estudia la Torah es llamado gazuf. Y gazuf es una palabra que aquí Edrei traduce como réprobo. Pero ustedes alguna vez escuchó a alguien que le diga, sos tan gazuf. No, no es una palabra que exista en el vocabulario habitual. Te ponen rasha, te ponen, no sé. Pero él ocupa la palabra gazuf, que se las presento, yo tampoco la conocía. Sheneemar, porque así está dicho, y la cita es, cual anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer bella pero sin sabiduría. ¿Qué coño tiene que ver el cerdo con la mujer, con la ser buena persona o mala persona, con tener valores de Torah? Nada que ver, nada que ver. ¿Por qué ocupa esta? Me están escuchando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué ocupa esta cita? ¿Qué es lo que tiene de especial? ¿Cuál es la herramienta que él usa para que esta cita, Frick, le apoye que la persona que no estudia Torah es malvada? Dice, Kol she'eino osek batorah nikra gazuf. Todo el que no se ocupa de Torah se lo llama un gazuf. Sheneemar, como está escrito, Gezem zahav ve'af hazir. Anillo de oro en la nariz de un cerdo, y shayafa ve sarat ta'am. Una mujer hermosa a la que le falta inteligencia. ¡Uy! ¿Qué pasó, Patricia Deutsch? Bienvenida. Alguien habló y no sé quién. Ya. Bienvenida, Pati. Se los voy a leer de vuelta en hebreo, porque esto solamente se puede entender en hebreo. Y ahora se los voy a hacer notar, porque hoy no se van a dar cuenta, no creo que se den cuenta sola, porque la verdad yo si no lo estudiaba esto no tenía la menor idea de darme cuenta sola. Dice, Shekol mi she'eino osek batorah, todo aquel que no se ocupa de la Torah, nikra gazuf, es llamado un malvado, un gazuf. Sheneemar, porque está escrito, Gezem zahav ve'af hazir, Ishayafa vesarat ta'am. Como un anillo en la nariz de un cerdo, es una mujer hermosa sin inteligencia. ¿Y de dónde saca y por qué trae esta cita? Porque las iniciales de las dos primeras palabras y la última letra de la tercera forman la palabra gazuf. De verdad, es rascarse la oreja izquierda con la mano derecha. De vuelta. Kol mi she'eino osek batorah nikra gazuf. Sheneemar gezem zahav ve'af. La primera letra de la primera palabra, la primera letra de la segunda palabra y la última letra de la tercera palabra conforman la palabra gazuf. Loco, loco, loquísimo. Loco, loquísimo. Entonces, antes de analizar la cita, que la cita ya de por sí es interesantísima y sobre todo dicho hace 2000 años, acabamos de aprender una herramienta de exégesis.
O sea, no una herramienta de exégesis, una herramienta, o sea, sí de exégesis, pero es de encontrar lo que se llama una asmachta, un soporte sobre el cual apoyarse para dar una enseñanza. Todo el que no estudia Torah, no se ocupa de la Torah, es llamado un gazuf, porque hay un versículo, y esto te lo digo apoyándome en un versículo que tiene las 3 letras de la palabra gazuf en sus 3 primeras palabras. Primera y última. Gezem zahav be'af. Gazuf. ¿Lo entendieron hasta acá? ¿Sí? Es bien loco. Es bien loco. A ver, hay muchas otras. Bueno, acá vamos a estudiar 3. Pero hay otra, por ejemplo, que nosotros conocemos. ¿Ustedes se acuerdan por qué? Estoy dando otro ejemplo de otra herramienta de exégesis loca dentro del judaísmo. ¿Por qué no comemos nueces en Rosh Hashanah? ¿Ustedes se acuerdan? No se comen nueces en Rosh Hashanah. No se le pone nueces al leicas de miel de Rosh Hashanah. Puedes ponerle nueces a todo lo que quieras, pero no al de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza en el Talmud que dice, no comerán nueces, egozim, de Rosh Hashanah, porque la gematria de egoz, de nuez, es la misma gematria que het, que significa pecado. Entonces, como el valor numérico de la palabra egoz, que es una alef, una gimel y una zain, si tú sumas las 3 letras, la alef vale 1, la gimel vale 3, la zain, si no me equivoco, vale 9, creo, eso suma lo mismo que la palabra het, que significa pecado. Por lo tanto, no comemos nueces en Rosh Hashanah. ¿Estamos? Ven que son maneras de encontrar enseñanzas con una creatividad impresionante. Con una creatividad impresionante. Y yo creo que eso es la enseñanza de aprender este tipo de cosas. El tipo quiere demostrar algo específico. Esto es lo que yo quiero demostrar. ¿Dónde encuentro una cita que me ayude a demostrar esto, que me fundamente esto que yo quiero demostrar? Y la busco hasta que la encuentro. Con lo cual queda clarísimo que la manera de dictaminar, sea leyes, o sea costumbres, o sea lo que sea, va de la voluntad al texto y no del texto a la voluntad. No sé si me entienden a lo que quiero llegar. No es que yo leo la Torá y la Torá dice, y cuando llegues a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, extermina hombres, mujeres y niños, no dejes altares en pie y no dejes nada en pie y mátalos a todos. Entonces yo digo, oh, un buen judío debería comportarse de esa manera, como hacen otras culturas. Aquí es al revés. Aquí es, yo sé que no debo matarlos a todos. ¿Cómo hago para encontrar una cita que justifique, que sustente lo que yo quiero enseñar? Lo que vuelve a demostrarnos lo que ya hemos dicho 1000 veces, que no es el texto ético, es la lectura del texto la que es ética. El texto es relativamente neutro. Lo que hace que saquemos algo ético o no es la lectura que hacemos del texto.
Entonces, esperen que vamos a silenciar a la Sonia. Ya. ¿Cuál es la cita? La cita es Gezer Zahav de Af Hazir y Shayafa ve Sarat Ta'am. Una mujer hermosa, pero sin inteligencia, es como un anillo en el hocico de un cerdo. Eso significa que Dios le ponga belleza a una mujer tonta, es como ponerle un anillo de oro a la nariz de un cerdo. Y eso significa, está buenísima la cita, tiene 2000 años, chicas, olvídense de la lectura de género y olvídense de todo eso. En todo caso, les hago un mini paréntesis sobre lectura de género. Ustedes saben que el miércoles pasado se casó la Tali por civil. Y fue tan notable porque, sí, todo precioso. Fue tan notable porque conversábamos con Eduardo. Cuando yo me casé con Eduardo en Argentina, hace 41 años, la jueza que nos casó, que nos hizo una ceremonia preciosa, fue encantadora, pero ella nos leía, como corresponde, te tienen que leer la ley de matrimonio civil para que tú sepas lo que estás firmando. Y a nosotros nos dijo, por ejemplo, el hombre tiene la obligación de proveer las necesidades físicas de la mujer. La mujer debe vivir, y se lo doy textual porque lo tengo textual de aquí, de recordado, la mujer, o sea, el hombre se compromete a mantener físicamente a la mujer en todas sus necesidades. La mujer se compromete a vivir en el mismo domicilio, donde sea que el hombre fije su residencia. Y después, por supuesto, dijo, en nombre de la ley, los declaro marido y mujer. La Tali, que se casó el miércoles pasado, la ley dice, y no es porque cambió el país, es porque cambió la época. Cuando yo me casé, escuché eso y no me aterré, no dije, ay, acá hay dominación, acá hay sexismo, hay machismo. No, el hombre se compromete a mantenerme y yo me comprometo a vivir donde él viva. Y eso era, uno no lo analizaba siquiera. Y nos declaraban marido y mujer. A la Tali, la ley le dijeron, los contrayentes se comprometen a aportar para la manutención y para solventar, no sé cómo es la palabra, que es lo que dijo, las necesidades físicas de ambos. No es que él se compromete a mantenerla a ella, los dos se comprometen a aportar a la economía común. En el sistema de cosas que decidan, que es con separación, sin separación de bienes, eso es otra cosa, pero los dos se comprometen. Y después dice, ambos contrayentes se comprometen a convivir en un hogar común, salvo que haya poderosas razones para que eso no suceda. Pero también los dos se comprometen a vivir juntos, no es que la mujer tiene que vivir donde sea que él fije su residencia. Eso es lo que yo afirmé a los 20 años. Donde sea que él fije su residencia. O sea, que si mi marido se va a vivir al Nepal, yo tengo la obligación, porque eso afirmé, de irme a vivir al Nepal. Y después, que yo estaba esperando emocionada que ellos los declararan marido y mujer, no dijo eso. Dijo, los declaro casados ante la ley. Y cuando yo pensé, ay, yo quería escuchar de mi mujer, dije, pero claro, ¿por qué una ley te va a declarar mujer? Si eras mujer antes de casarte. ¿Y por qué no nos va a declarar hombre y mujer? Porque o es marido y esposa, o es hombre y mujer. Pero marido y mujer implica, acá hay un rol,
y una mujer. Entonces, es tremendo cómo el lenguaje genera realidades que uno no se da cuenta que se las están generando. Es muy loco esto. Así que bueno, eso como paréntesis, porque la verdad que creo que amerita la reflexión de ver cómo... Gachi, buena idea. volviendo a lo anterior, es bien duro que en el fondo comparen a la mujer con un cerdo, porque dices como ponerle un anillo a un cerdo, o sea, una mujer bonita sería el cerdo. ¿Te fijas? A mí me parece así, no sé, Darío. Sí, a ver, primero, recordemos de nuevo que estamos hablando de un texto que tiene 2000 años, o lo sumo 1800, con mucha suerte 1500, pero no, ni un día más que eso, menos que eso. Lo que está diciendo es que no creo que sea la idea, ni siquiera en esa época de este señor, comparar a la mujer con un cerdo. Yo creo que lo que intenta decir es algo tan valioso como un anillo de oro, qué pena que esté en algo tan poco valioso y tan contradictorio en cuanto a esencia que un cerdo. Es lo que hoy decimos margaritas a los chanchos. Lo que él dice es, lo que importa en la mujer es su inteligencia. Si es linda, es un anillito de oro, es un atributo más. Qué bueno que sea buena moza. Pero lo que importa es que sea inteligente, que sea una persona íntegra, completa. Y si es linda, pero no es completa, es margaritas a los chanchos. Es algo valioso, pero que está colocada en un sustrato que no lo merece. Gachi, pero sí, así la creó Dios, o sea, Él le dio la belleza. Supongo que también le tendrá que dar los atributos del conocimiento, porque de por sí mismo, o sea, tiene que ser lo suficientemente inteligente, además de cultivarse, entonces. A ver, aquí hay un tema con el hebreo. El hebreo dice Saratam. Yo busqué en diccionario y no encontré, es verdad, no me dediqué un día entero para esto, pero no encontré en el diccionario, busqué sí distintas traducciones de distintos autores, a ver cómo traducían Saratam. Pero si él traduce carente de inteligencia, la palabra que nos falta es Sarat, que debe ser carente de. Ahí estamos de vuelta. ¿Volvimos? Sí. Ya. Estoy con poco internet, así que se me va cortando, lo lamento, pero es lo que hay. Saratam, Sarat debe ser, no conozco la palabra, pero necesariamente por la traducción que tenemos y todas las otras encontré, es carencia. Y Tam significa, ¿se acuerdan? El Ben Tam, el hijo, no, porque Tam es con, creo que es, a ver, esto es Tam, es con Ain, no, está bien, no, nada que ver, borren eso. Tam significa gusto, significa sabor. Cuando uno dice, por ejemplo, de algo, Ein Tam, significa no tiene sentido. Entonces, puede ser sabor, puede ser
sentido, puede ser gusto, lo traducen como inteligencia, pero yo creo que más que inteligencia intelectual, se refiere a integridad de la persona. ¿Mm? Miren, vamos, la próxima es la, ¿cómo se llama? Creo que se llama lexicografía creativa, que es la próxima herramienta que vamos a aprender, pero yo me atrevería a hacer una similar, diciendo que ta'am suena igual que tam, no se escriben igual, ¿ok? Porque ta'am tiene una ain en el medio, y tam no tiene, pero tam significa íntegro, y ta'am significa sabor. Y yo tiendo a pensar que lo que él plantea es una mujer completa, una mujer con sabor, con integridad, con inteligencia emocional. Una mujer como un ser humano debe ser. Lo que te dice es que la pura belleza no te da nada. ¿Me entienden? Ahora, ¿por qué habla de la mujer y no del ser humano en general? Hoy haríamos un cambio en la cita. Hoy este señor ni se le ocurriría por la cabeza poner una cita así porque las mujeres lo matan, porque está hablando de una condición física y mi hija Tali nos enseñó que no se nombran las características físicas de los seres humanos. Entonces, cuando uno dice, ¡ay, está preciosa! No, eso está mal. Me encanta cómo te queda el pelo. No, eso está mal. Es hablar de las cosas físicas y eso tenemos que ir sacándolo de nuestro vocabulario. ¿Ya? La Tali, cada vez que Eduardo va a hacer un casamiento, dice, acordate, no le digas que está linda. Y yo le digo, pero si las novias son lindas, no podés decir, tú que eres tan linda. No, tú que eres tan inteligente, pero no puedes decir que estás linda, porque opinar sobre el cuerpo de las personas, y eso no se hace. Chicas, así como a mí no me llamó la atención que me declaren mujer cuando me casé, o que me hagan firmar que deberé vivir donde él fije su residencia. Y cuando yo salí de mi civil, estaba feliz, estaba enamorada, estaba emocionada, pero no estaba ofendida. No se me ocurrió estar ofendida. Y hoy tuvieron que cambiar la ley, porque si no, ninguna mujer que se precie va a firmar una cosa así. ¿Entienden? Entonces, claro, los lenguajes cambian, las sensibilidades cambian, pero yo creo que es interesante que hace 1800 años alguien haya dicho que una mujer para ser completa tiene que ser completa y no solamente linda. Que si Dios te da belleza, pero tú no cultivas todo lo otro, son margaritas a los chanchos. Es haberle dado un atributo hermoso a alguien que que nada que ver. Eso para analizar el texto, pero lo interesante es, primero, ¿de dónde lo saca? De las letras iniciales y finales de las 3 primeras palabras. Y segundo, ¿por qué trae este texto específicamente? Entonces, volvamos a la frase inicial. Hay de los seres humanos que desprecian la Torá porque son malvados. Y la cita en la que se apoya nos dice que Dios entregue la Torá a alguien que no la va a ocupar para mejorar como persona. Es como darle belleza a una mujer que no va a ser una buena persona. Es como darle un anillo de oro a un chancho. Dios nos entrega
la Torá y tú no la ocupas. A eso van. ¿Me entienden? La intención, el racional que tiene este Rabbi Yoshua ben Levi para ocupar la cita que ocupa. Si Dios te da la Torá y tú no la aprovechas, no la disfrutas, no la vives, no la ejecutas, te dieron margarita y eran los chanchos nomás. ¿Ok? Demasiada Torá para alguien que no la va a aprovechar. Es bien loco, no es el tipo de texto que solemos leer, pero me parece que es tremendamente interesante. Seguimos con la siguiente. Dice, Ve Omer, y dice, Ve Halujot, Maaseh Elohim Hema. Acá estamos diciendo, viene con la siguiente cita. Esperen con los chanchos, esperen que termino. Va Omar y agrega la escritura, traduce Edrei. Ve Halujot, Maaseh Elohim Hema. Y las tablas eran obra de Dios. Estamos hablando de Shemot 32, entrega de la Torá, cuando Moshe sube al monte Sinaí para recibir la Torá, y él está bajando con las tablas de la ley, y dice, Vehalujot Maaseh Elohim Hema. Y las tablas, Lujot son las tablas, Lujot Abrit, Maaseh Elohim, obra de Dios, hechura de Dios. Hema. Vehalujot Maaseh Elohim Hema. Ve ha-michtav, y la escritura, michtav Elohim, y la escritura era escritura de Dios. O sea, las primeras tablas de la ley, ya no las segundas Moshe las tiene que labrar, lleva las tablas labradas al monte Sinaí y Dios le dicta y Moshe las labra. ¿Ok? Pero las primeras Lujot Abrit, las que va a romper cuando encuentre el becerro de oro, el texto nos dice que las tablas habían sido labradas, hechas por Dios y escritas por Dios. La escritura, Anoji Adonai Elohej asher hotzetzicha me'eretz Mitzrayim, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, eso lo había escrito Dios. Punto. Estaba a punto de decir personalmente con sus manos, pero Dios no tiene ni persona ni mano, así que esa parte la podemos obviar. Veja Lujot, Maaseh Elohim Hema, Veja Michtav, Michtav Elohim Hu, Harut al Halujot. Harut, grabadas, talladas sobre las tablas. Se los voy a volver a leer en hebreo. Va Omer, y dice, queda claro que es la Torá, el traductor te lo pone, pero en hebreo no hace falta. Ve Halujot Maaseh Elohim Hema, y las tablas eran obra de Dios. Ve Michtav Elohim Hu, Harut al Halujot. Y la escritura de Dios era grabada sobre las tablas. Esta es la cita. Y aquí viene la exégesis. Dice, al tikra Harut, no leas Harut, ela Gerut. No leas Harut, ela Gerut. No leas grabadas, talladas, sino libre, sino libertad. La palabra Harut y Gerut se escriben exactamente igual. Una Het, Reish, Vav, Tav. Lo que cambian son las vocales, que las vocales ustedes saben que en la Torá no están. La Torá son solo las consonantes. Y es la Mesorá, es la tradición rabínica
la que le puso las vocales a cada una de las letras. Y por eso es que leemos Bereshit Bara y no Baroshit Boré, simplemente porque la Mesorá decidió que así se lee. A veces porque ellos deciden y punto, pero en general y casi siempre por contexto. Y si dice Harut a la Lujot, obviamente que está diciendo labradas sobre las tablas. Pero aquí Rabbi Yoshua ben Levi dice Al tikra Harut ela Herut. No leas labradas, sino libertad. She'en leja ben jorin ela mishe osek betalmud Torah. Porque nadie es libre, nadie tiene libertad, salvo que se ocupe de estudiar la Torah. Fíjense, él quiere decirnos que el estudio de la Torah te da libertad. A una semana de Yom HaShoah se me cruzó el trabajo Libera de Auschwitz. Y se me cruza necesariamente el ansia de libertad que tenemos como seres humanos. Y se me cruza necesariamente entonces la valorización de la libertad. Todos buscamos nuestra libertad porque todos queremos poder decidir. Y la pregunta es, ¿qué es lo que queremos decidir? ¿Qué es lo que podemos decidir? En tiempos de pandemia nos damos cuenta que son muchas cosas las que no podemos decidir. Y sin embargo, sobre todo en tiempos de pandemia, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que sí están a nuestro alcance, muchas cosas que sí podemos decidir. Y nos damos cuenta de que las cosas que sí podemos decidir son mucho más relevantes que aquellas que podríamos estar decidiendo afuera. Y que nuestra libertad necesariamente tiene que remitirse a una libertad interior. Y como dijimos al principio de la clase, si tú eliges tener una vida ética, esa es tu libertad. Por lo tanto, Rabbi Yoshua ben Levi nos dice, nadie puede ser libre si no se ocupa del estudio de la Torah. Nadie puede ser libre si no conoce cuáles son sus opciones de libertad. Si tú estudias que debes ser solidario, ahí tú tienes la opción de decir si voy a ser solidaria o no. En este minuto, la comunidad está en gravísimos problemas económicos. Gravísimos problemas económicos. ¿Y por qué? Porque los grandes donantes retiraron sus donaciones. Entonces, queda clarísimo que cada uno tiene libertad para decidir qué hace con su dinero, qué hace con su tiempo, todo lo que quieras. Pero para saber lo que debes decidir, tienes que haber estudiado antes para saber que lo importante es no abandonar a tu comunidad cuando estamos todos en crisis, por ejemplo. Si tú no estudiaste Torah, en el sentido amplio, ¿sí? De lo que ya sabemos de qué estamos hablando, tú puedes decir, no, para mí lo único importante es mi bolsillo. Si mi empresa está con pérdidas o no está ganando tanto, si la gente ya no come en mi restaurante o no compra mi producto o no, qué sé yo, entonces yo no voy a donar más. Si tú entiendes, porque estudiaste el concepto de solidaridad, de responsabilidad, tú dirás, bueno, ok, ahí veré cómo lo hago, pero yo no puedo abandonar
a los proyectos que dependen de mí. Pero para eso tienes que haber estudiado. Entonces, eso es lo que te está diciendo. Tu libertad depende de tus conocimientos. Amalia. Claro, es que la libertad que nosotros entendemos como libertad, o la gente cuando dice libertad para esto, libertad para lo otro, es como hacer lo que uno quiere, pero sin pensar en nada de lo que te rodea. Y yo creo que la libertad de uno va enganchada con la libertad de otros también. O sea, la libertad de la comunidad hoy en día es tratar de seguir adelante, ¿no es cierto? Y de recolectar, ya que estamos hablando de la parte plata, digamos, lo necesario para poder seguir funcionando. Y esa libertad no puede ser que yo diga, chuta, ya salvo de que realmente te perjudique a ti, pero esa libertad que yo quiero de deshacerme de mi donación habitual tiene que ver también con lo que perjudica a otros. O sea, todo va enganchado, no existe una libertad así, ya yo hago lo que quiero, el libre albedrío en el fondo. Total. Eso. Total, total, total. Entonces, fíjense, él quiere decir que uno no puede ser una buena persona sin haber estudiado la ética, sin saber cómo portarse bien. ¿De dónde te lo saca? De lo del anillito con el cerdo, para decirte, la Torá es demasiado valiosa. Tú debes cultivarte éticamente. Es que para parece poder... que algo toquizo. Ya. Para merecer la Torá, para que la Torá no sea algo demasiado elevado para ti. Lo segundo que te quiere decir es que tener una ética te da, tener ética te da libertad. ¿Y por qué? Porque tener ética te permite ejercitar tu libertad. Cuando tú sabes lo que está bien y está mal, tú ejercitas tu libertad para vivir de acuerdo a eso o no. Y la tercera cita, entonces la primera por las iniciales, la segunda por esta gramática creativa se llama. Hay otro ejemplo de gramática creativa que sí conocemos bastante más que esta de las top 10, es muy conocida. Altikra Herut, Altikra Harut Ela Harut, no leas Harut sino Herut, que viene de acá. Pero hay otra que la conocemos también porque está en el Sidur, que dice al final del Musaf de Shabbat, dice Altikra Banaich Ela Bonaich. Y ahí es una gramática creativa más audaz todavía, porque yo les decía que Herut y Harut se escribe igual, cambian las vocales que no existen en la Torá, o sea, uno tiene cierta libertad de cambiar teóricamente las vocales. Pero cuando dice Altikra Banaich, Ela Bonaich, esto está, espérenme, porque ya que estoy con el Sidur Musaf 246, es la, no, espérenme a ver si lo encuentro aquí. Altikra Banaich Ela Bonaich. Espérenme un minutito, quiero buscárselo. Estoy acá. Matutino para Shabbat. Yo estoy segura que es en el Musaf. Musaf para Shabbat. Aquí está, espérenme un minutito que creo que lo voy a encontrar. No, a ver. Wow, no lo encuentro ahora, no lo encuentro ahora. Pero les explico. Dice que Dios, no sé, no me acuerdo la cita porque no la encuentro ahora puntualmente de memoria, dice a tus hijos, porque Dios dará la paz, ahí está, Dios dará la paz a tus hijos. Ay, Sonita, por favor, yo te enmudezco y tú te desenmudeces. Quédate mudita, por favor.
Dice, Dios dará la paz a tus hijos. Y dice, no leas Banaij, tus hijos, sino Bonaij, tus constructores. ¿Quién está con el coso? Mute. Pucha, caramba. No leas tus hijos, Banaij, Ela Bonaij, sino tus constructores. Y de aquí entonces enseña esa Mishnah, que no la encuentro lamentablemente, que tus hijos son tus constructores y que la paz de tus hijos te va a construir a ti mismo. Ahora, Banaij y Bonaij son palabras distintas. Hay una Aleph metida al medio que no tiene nada que ver. Ya me encantaría encontrarla para leérselas, pero no sé si la voy a encontrar. Eventualmente después se las mando de nuevo. No vamos a perder mucho tiempo. Si no es Musaf para Shabbat, tiene que ser al final de Shaharit. Shabbat, matutino de festividades. Va, no lo encuentro. Matutino para Shabbat. A ver si lo encuentro aquí. Va, no lo encuentro, voy a perder más tiempo, no quiero. No lo encuentro. Ya, pasó. Entonces, en cuanto a técnicas de encontrar sustento textual para mi idea, una, la de las consonantes, las vocales, iniciales, que la encuentro genial. La otra es esta gramática creativa. En algunos casos, como Jerut y Harut, es solamente un cambio de vocales. En cuanto a Banaij y Bonaij, hay un cambio mucho más, porque suena parecido. Es como que yo les dije recién, tam y tam. Suena parecido, entonces yo hago gramática creativa y digo, me uno una cosa con la otra. Y la segunda dice, es más complicada todavía, dice, She'en leja ben jorin ela mi she'osek betalmud Torah, porque no vas a ser libre, salvo que te ocupes de estudiar Torah. Y sigue, vejol mi she'osek betalmud Torah, y todo el que se ocupa de estudiar la Torah, hareize mit ale, se eleva. Todo aquel que se ocupa del estudio de la Torah se eleva. Sheneemar, como está escrito, y ahí viene la siguiente cita, y la siguiente es mi mataná le... No, perdón. Ay, me dice que tengo poco internet. No. Qué culo. A ver. Ahí están de vuelta, ¿volvieron? Ya. Me estoy terminando mis últimos gigas, perdón. Ya me cambié a WOM, les aviso. Me salí ¿cómo se llama? De Claro y me pasé a WOM. Yo tenía 15 gigas a 10 lucas. Y ahora voy a tener 110 gigas más roaming ilimitado a 16 lucas. Entonces, por 6 lucas más me parece que está bueno. La cita, ¿me están escuchando, verdad? Sí. ¿Sí? La cita para sustentar que todo el que estudia Torah, todo el que se ocupa del estudio de Torah, se eleva, Areize mit ale, dice, Sheneemar u mimatana nahaliel u minahaliel bamot. ¿Qué es esto? Esto es, al final en Parashat Masei, en una de las últimas parshiot de la Torah, del Sefer Devarim,
Dice, y estas son las etapas, las estaciones por las que pasaron los Bnei Israel en su travesía. Entonces dice, salieron de Ramsés y de ahí se fueron a la Torá con Rashi, Shmot. A ver, esto no tiene... Esperen, acá. Voy a leer directamente del Tanaj, de la Torá. Espérenme un minuto, esto sí vale la pena porque lo tengo, sé dónde buscarlo. Bemidbar, espérenme. Uy, no falta. Kitabó, Yoshua, espérenme, porfi. Dice, Azinu. No, estoy mal. Capaz que no, creo que me estoy confundiendo. No, bueno, no importa, me voy a demorar más. No es de Barim, creo que es de Midbar. Sí, era de Midbar, no importa. Al terminar el relato de la travesía por el desierto, dice todas las estaciones, y de Ramsés se fueron a Ajirot, de Ajirot a de Kadesh Barnea, y te da todos los nombres de los lugares donde el pueblo de Israel acampó en el desierto. Es una información que hay algunos puntos que sí se sabe, que salieron de Ramsés, sabemos que salieron de Egipto. Está, por ejemplo, Kadesh Barnea, que estuvieron los 38 años de vagando en el desierto, estuvieron prácticamente todo el tiempo ahí. Pero hay algunos lugares que no nombra el relato. Simplemente ahora te dicen, y estuvieron en tal lado, y en tal lado, y en tal lado, y en tal lado. La exégesis dice, debe haber, y vamos a buscar, y encuentran, una significación en las palabras, en los nombres de las estaciones. No sé si me siguen a lo que les estoy explicando. Es como que vos te digan, a ver, haciendo un raconto de tu vida, yo nací en Buenos Aires, de Buenos Aires me fui de Barrio Norte me fui a Villa Crespo, de Villa Crespo me fui a Jerusalén en el barrio de Givat Shmuel, de Givat Shmuel pasé a Beit Bagam, de Beit Bagam me fui a La Plata, de La Plata me vine a Santiago en el centro, después pasé a Vitacura y ahora estoy en La Barnechea. ¿Ya? Eso es lo que hace la Torá con el pueblo de Israel. Salieron de aquí, de allá, de allá, de allá. Y es como que alguien diga, por eso fíjense la creatividad de los sabios, como que alguien diga, a ver, estuvo en La Plata, quiere decir que lo que me enseña es que ahí ganaron mucha plata. Y después estuvieron en Santiago, en el centro, de donde aprendemos que ahí encontró su centro espiritual. ¿Qué sé yo? Estoy inventando. Pero ¿me entienden la creatividad de buscar la enseñanza hasta de los nombres de los lugares en donde estuvieron? Y eso es lo que hace él, lo que hacen los sabios en general. Pero él toma esto, entonces, en la Torá, lástima que no encuentro la cita exacta, no importa. Éxodo, Levítico, Números, Cora, Jucat, Balak, espérenme, Jucat, Balak, Matot, aquí está, aquí la encontré, porque eran números, no eran de Midbar, no eran de Barim, ahí estuvo mi error, ¿ya? Dice Matot, Masei, acá está, estas son, escuchen, estoy leyéndoles la Parashá Masei, estas son las travesías de los hijos de Israel que salieron de Egipto, por los escuadrones bajo la mano de Moshe y Aarón. Se levantaron pues para el campamento de Ramsés, en el mes primero, el día 15 de primero, Pesaj, al otro día de Pesaj, y salieron los hijos de Israel, etc.
Y los hijos de Israel partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el borde del desierto. Partiendo de Etam, dieron la vuelta hasta Pia-Jirot, frente a Baal-Zafón. De Pia-Jirot pasaron por el mar, se abre el mar, y llegaron a Mará. Todo esto está en la Torá. En Mará es cuando se quejan porque no tienen agua, porque el agua es amarga, y Dios le dice a Moshe que endulce las aguas echándole una vara. Partieron de Mará y vinieron a Elim. De Elim pasaron junto al mar de las cañas. De ahí acamparon en el desierto de Sin. Desierto de Sin acamparon en Dofká. De Dofká acamparon en Alush. Salieron de Alush y acamparon en Refidim. De Refidim al desierto de Sinaí. De Sinaí acamparon en Kibrot Ta'avá. Ahí es donde llegaron las codornices y los reventaron a todos. Bueno, no les voy a leer todo porque es muy largo y muy fome, pero dice en algún momento, tiene que decir, ¿dónde está? De Tizá a Kelatá, de Kelatá al Monte Shefer, a Aradá, a Makelot, de Terach a Quizá, de Hashmoná, Maserot, Beneyacá. Chuta, no lo encuentro. A ver. Acá está, de Ora, Salmoná, de Punón. Acá está, acá sigue. Ya, no lo encuentro, chicas. No lo encuentro. Ya, sorry, traté de buscarlo, pero no lo encuentro. Hay que creerle a él. Capaz que está en otro recuento de otra fuente. Eso puede ser, me gustaría buscarlo, pero y acá no está la... Ah, sí, número 2119. Espérenme. Estoy más adelante, dice así, ¿saben qué estaba? Acá está. Ah, 2119. No lo encontraba porque estaba en otra parte. 21, acá está, miren. Entonces, Israel rompió este cántico diciendo, sube del pozo, entonces era una canción, pozo que cavaron los príncipes. Y dice, y de Mataná, y del desierto, caminaron a Mataná. No es en la parashá que yo les había dicho, es en Jucat. Mira vos, es en Jucat, no es donde yo les había dicho en Masei. Dice, y del desierto caminaban a Mataná, y de Mataná a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en el país de Moab, y por la cumbre de Pisgá que mira al Shimón. Entonces, de este versículo, que ni siquiera de Matot, que en Masei son las etapas, acá ni siquiera de las etapas. Es Stam, un versículo cualquiera. Rabí Yoshua ben Leví dice, acá yo tengo el sustento textual para decir que el que estudia Torah y vive de acuerdo a ella, se eleva. ¿Por qué? Diciendo que de Mataná, ¿qué es Mataná? Mataná significa, es un nombre de un lugar, pero viene de Matán, o sea, no es que viene, él lo hace venir de Matán Torah. Mataná significa regalo, en todo caso, pero él lo hace que Mataná lo une con Matán Torah. Matán Torah, sabemos, es la entrega de la Torah. Desde Mataná dice que salieron a Nahaliel, y Nahaliel significa la heredad de Dios. Nahal, Nahalá significa, Nahal significa río, no sé cómo se escribe, ahí sí, no conozco tanto la gramática, pero Nahalá significa herencia. Por lo tanto, acá acabamos de leer que dice, el 19, de Mataná a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot. Ese es el versículo. Ese versículo él lo toma y le da significado a las palabras. Significado que no tiene nada que ver con el significado textual. El significado del texto son 3 nombres de 3 lugares.
Pero Rabí Yoshua ben Levi dice, Mataná es la entrega de la Torah. Nahaliel es la herencia de Dios. Y Bamot significa alturas. Entonces, de este texto, que cachen lo irrelevante que es, que uno ni siquiera lo, o sea, yo ni me acordaba que existía, porque está en la mitad de nada. Si hubiera sido en Masei, uno dice, ah, bueno, son las estaciones. No, no está en Masei. Está perdido ahí en la mitad de la nada. Un versículo totalmente irrelevante, teóricamente, y de ahí este hombre saca que si el pueblo fue de Mataná a Nahaliel y de Nahaliel a Bamot, lo que debo leer de ahí es que la Mataná, el regalo que nos da Dios, que es la Torá, es la herencia que nos eleva. ¿Cacha qué genial? ¿Cómo sacan enseñanzas de la galera, con los números que representan las letras, con las consonantes, sacando de contexto, cambiando consonantes, agregando una alef de repente, no acá, pero sí en el otro, con las iniciales de las palabras, con los contenidos, los significados de palabras, sacándolos totalmente de contexto, porque de un lugar que se llama Mataná, otro Nahaliel y otro Bamot, saca el regalo de Dios, es nuestra herencia y nos eleva. Lo encuentro espectacular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la Mishnah en general? Seguimos con variaciones sobre el mismo tema, sobre la importancia del estudio de Torah. Vimos en la Mishnah anterior, esta es la segunda Mishnah del capítulo 6. Habíamos visto en la primera Mishnah del capítulo 6, justamente en la anterior, que te dice todas las bondades y las maravillas que adquiere el que estudia Torah. Y ahora te dicen toda la porquería que te vas a convertir si no estudias Torah. Dos estrategias educativas. Una es por el refuerzo positivo y otra es por la amenaza de castigo. Una es, si vas al colegio y estudias y te va bien, vas a ser una persona útil a la sociedad, bien, vale, sí, estás estudiando, te felicito, así se hace. Y la otra es, si no vas al colegio, vas a ser un inútil, no vas a poder vivir una buena vida, entonces estudia porque si no te va a ir mal. Son dos estrategias. A mí me gusta más la primera, pero esta es interesante sobre todo para aprender de dónde sacan las fuentes cuando no encuentran otras fuentes. O cuando quieren ser más creativos y buscar, capaz que sí encontraba, seguro que encontraba. Pero cómo la creatividad judía es impresionante. Y cómo esta creatividad sacada de su contexto genera personas creativas. No es casual cuando decimos, los premios Nobel, Freud, Einstein, no es casual, no es porque tengamos genes distintos, no es porque es que los judíos somos más inteligentes, nada que ver. Es que tenemos metido en el ADN de la evolución genética, o porque hemos estudiado y hemos mamado esta manera de ser creativos, de leer entre líneas, de sacarle el jugo al máximo a todo lo que podemos. Y de ahí entonces sacar a un Einstein o a un Freud de su contexto judío, ponerlo en un contexto no judío y la creatividad explota por donde sea. Así que nada, chicas, son 12:29 según mi computadora. Nada, creo que hemos estudiado, hemos avanzado, hemos terminado la Mishnah. Nos viene ahora la número 3,
que es bien bonita también.